Castillos dignos de un rey, estadios con entradas agotadas en todos los rincones del mundo y una fortuna que rivalizaba con la de las leyendas del rock. André Rieu lo tenía todo. Sin embargo, detrás de los trajes deslumbrantes, las luces deslumbrantes y las ovaciones de pie se escondía la historia que nadie vio venir. André consiguió algo que ni siquiera los artistas pop de más éxito de la actualidad pueden igualar: estableció un imperio valorado en $40 millones solo con la música clásica. Después de todo, ¿por qué estas enormes riquezas acabarían haciendo llorar a sus familiares más cercanos? Únete a nosotros para conocer su fortuna. Grandes fortunas e historias extraordinarias. André nació en la pobreza. Cuando era pequeño, era el típico niño amante de la música. Creció en una familia de músicos. Su padre era director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht. Pero André siempre había sabido que odiaba las salas de conciertos abarrotadas y no quería sentarse allí tranquilamente. Lo que deseaba era algo más sustancial, bullicioso y emocionante. Quería que el público aplaudiera, cantara y saltara. André construyó con esmero eso mismo. En 1987, André se jugó el todo por el todo y tuvo la oportunidad de convertirse en una leyenda o irse al garete. La orquesta Johann Strauss, creada por él, no se quedaba atrás. Era el coloso del espectáculo que él había imaginado. Desde sus humildes comienzos con solo 12 músicos, el grupo se amplió rápidamente hasta incluir a 60 artistas procedentes de todos los rincones del planeta. Los valses tradicionales no eran el único repertorio de André. Sus conciertos incluían una amplia variedad de estilos musicales, desde los estándares de Strauss hasta la Macarena. Como era de esperar, tuvo el efecto deseado. El público lo adoró. La venta de entradas se disparó. Al poco tiempo, ya no solo llenaba teatros en todo el mundo, llenaba estadios y arenas. Impredeciblemente, los fondos comenzaron a llegar a raudales. André había conseguido más en el cambio de milenio. Ni siquiera grupos enormes como Coldplay, Bruce Springsteen y AC/DC podían igualar sus ventas. Cada noche, sus conciertos generaban millones de dólares, y sus DVD se agotaban en todos los lugares que visitaba. Muchos pagaron grandes cantidades, viajaron grandes distancias y aplaudieron como si estuvieran en un concierto de rock. Con su próspera empresa y su riqueza disparada, André se convirtió en el músico vivo más rico. Sin embargo, André no guardó secretamente su fortuna en un banco. En lugar de hacer eso, invirtió mucho en hacer espectáculos aún más grandiosos. Para su concierto de 2008 en el Palacio Schönbrunn de Viena, apostó casi todas sus posesiones a la creación de un asombroso escenario de $30 millones. Con su reluciente cristal dorado y su ornamentada decoración, parecía sacado de un cuento de hadas, exactamente lo que esperaban los devotos seguidores de André Rieu. Sin embargo, el enorme coste se lo puso difícil. André ya se había arriesgado antes, pero esta vez era todo un reto. Sin embargo, se negó a rendirse. André se recuperó poco a poco, pagando sus deudas y transformando sus conciertos en éxitos cada vez mayores. Se recuperó más rápido y más sabio que antes, y en pocos años era más rico que antes. Al convertir sus conciertos en eventos cinematográficos internacionales y retransmitirlos a cines de todo el mundo, pudo ganar millones más. Los espectadores desembolsaban grandes cantidades de dinero para sentir la emoción de verle actuar en directo en la pantalla, ya que no podían permitirse volar para verle actuar en vivo. Aún más impresionante que una mera recuperación es el meteórico aumento de la fortuna de André. En 2023, se había cuadruplicado, alcanzando la asombrosa cifra de $40 millones. Sin embargo, André no amasó su fortuna. Sus seres queridos estuvieron presentes desde el principio, en particular su polifacética esposa, Marjorie. Marjorie llegó a ser reconocida en todo el mundo por su trabajo en el vestuario, su ayuda en la elección de escenarios y la planificación de las espectaculares escenografías. Construyeron un imperio del espectáculo que parecía más bien una empresa familiar, y sus talentos combinados hacían que cada evento fuera espectacular. Su hijo Pierre tomó el timón como vicepresidente de André RUHE Productions, consolidando aún más la posición de la familia como dinastía musical. Aunque los conciertos de André se convirtieron en una leyenda, se mantuvo fiel a sus comienzos. Una fortaleza construida en 1452 le sirvió de residencia en Maastricht. Efectivamente, un auténtico castillo. Esta casa era todo menos normal. Desde que André tenía uso de razón, fantaseaba con tenerla como propia. Gastó millones de dólares en transformarlo en un palacio de cuento de hadas, con deslumbrantes lámparas de araña, jardines sacados de un cuento de hadas y valiosas obras de arte. André lo vivía día tras día,
pero parecía de película. A pesar de su inmensa fortuna, André no mostraba signos de desaceleración. Siguió ampliando su repertorio de conciertos y realizó una gira interminable por América y Oceanía. Su fortuna, su público y sus giras aumentaban año tras año. Había pasado de ser un simple músico a un fenómeno internacional cuya marca se había vuelto imparable. André mantenía un hábito inesperado, hacer, en medio de toda la ostentación y el esplendor. En 2020, durante el encierro, André hizo algo fuera de lo normal, lo que provocó la cancelación de actuaciones y la desaparición de millones de dólares en ventas de entradas. Empezó a hacer pasteles y a regalárselos a sus vecinos. Simples actos de bondad sirvieron como un sutil recordatorio de que detrás del vasto imperio se escondía un tipo que todavía atesoraba la comunidad y las pequeñas cosas de la vida. No había nada llamativo o excesivo al respecto. Sin embargo, la riqueza de André no se limitó a eso. Cuando André enfermó en 2010 de una grave infección de oído, su negocio volvió a verse afectado, ya que dependía de que actuara sin parar. Debido a su apretada agenda, los médicos se sorprendieron de que no hubiera enfermado antes. Esta fue la primera vez que sus seres queridos comprendieron lo precario que era realmente su dinero. La integridad de su construcción dependía totalmente del bienestar de André. Con una voluntad inquebrantable de mantener el flujo constante de música y dinero, André se recuperó de la inmensa tensión y siguió adelante, negándose a bajar el ritmo, pero la aprensión aumentaba. Los fans veían a un André tranquilo actuando delante de la cámara, pero entre bastidores, la familia estaba ocupada gestionando una empresa de decenas de millones de dólares mientras asumía riesgos que nadie conocía. Con millones gastados en escenografías, localizaciones, músicos y publicidad, cada concierto excepcional era un riesgo, todo podía correr peligro si algo salía mal. André construyó. A continuación, otro detalle clandestino: las actuaciones no eran la única fuente de riqueza de André. En secreto, había estado amasando una enorme cartera inmobiliaria, invirtiendo millones de dólares en casas de alto standing por toda Europa. Aunque los aficionados conocían bien su castillo de Maastricht, pocos eran conscientes de la magnitud de su imperio inmobiliario. El castillo de Maastricht no era una casa cualquiera, tenía un pesado pasado. El ilustre mosquetero de los tres mosqueteros se basó en el Castlemore de Artagnan del personaje real Charles de Bat, construido en 1452. Sin embargo, a André no le pareció precisamente suntuoso a primera vista. A la tierna edad de 6 años, entró para recibir su primera clase de piano. Definitivamente no fue amor a primera vista, créeme, no querrías vivir tu mejor vida allí. Décadas más tarde, la mansión se convirtió en la joya de la corona del negocio de André. Dot pasó de ser una ruina desolada a una mansión fantástica sacada directamente de un cuento de hadas. El palacio de Maastricht engalanó a André con el tipo de opulencia que el resto de nosotros solo podemos imaginar ver en Netflix. En silencio, saca su violín Stradivarius. No es el típico instrumento musical. André se gastó la asombrosa cifra de 7 millones de libras en 2018 por el instrumento, que fue creado por Antonio Stradivari en 1692. Su tercer Stradivarius. Nada menos. El tercero, una obra temprana de Stradivari, fue el primero que tuvo, que data de 1667, pero tocarlo era todo un reto. Pero André hizo magia con su difícil sonido, utilizándolo para grabar algunos de sus mejores discos, tener una biblioteca de violines valorada en millones. La música era más de lo que André amaba, estaba totalmente fuera de su alcance. La extravagante forma de vida de André iba más allá de los instrumentos. Se ocupaba tanto de sus conciertos que incluso elegía el atuendo de su orquesta. Los impresionantes vestidos que llevaban sus músicas fueron creados por André. Estos trajes eran realmente escandalosos, costaban más de 3.000 libras cada uno, y estaban inspirados en personajes históricos como la emperatriz Isabel de Austria. ¿Recuerda las representaciones de Viena de 2008? ¿Cuándo construyó aquella increíble escenografía? Con auténticas pistas de hielo, fuentes, carruajes dorados y bailarines en opulentos salones de baile. Era una réplica exacta del Palacio de Schönbrunn. Impresionante, ¿verdad? Hay un coste asociado a la épica. La construcción costó a André la asombrosa cifra de 34 millones de libras. No solo construyó uno, gastó dinero a un ritmo increíble mientras construía y presentaba 3 sets únicos por todo el mundo. Se estaba luciendo. Al final, André y su gestor bancario se reunieron para estudiar posibles activos que liquidar para saldar las enormes deudas. Aún así, consiguió capear el temporal y salir de él más fuerte que antes. Parecía que este hombre no podía equivocarse. Las cosas parecían tranquilas.
Acogedoras e incluso ordinarias en casa, ciertamente no menos ordinarias que vivir en un castillo de verdad. Marjorie Kochman, con quien Rieu se casó en 1975, sería su compañera de vida y de música. Entre bastidores, Marjorie, profesora de idiomas y escritora, desempeñó un papel decisivo en la gestión de los comienzos de la carrera de André y ayudó a crear las ideas para su orquesta. Su unión tuvo 2 hijos, Pierre Rieu, hijo de André y productor. Ha sido parte integrante del negocio familiar desde sus inicios en 1987, cuando André creó la orquesta Johann Strauss. A pesar de su fama internacional, André mantiene fuertes lazos con su ciudad natal, Charles de Baz de Castelmore, conde de Artagnan, en quien se basa el personaje de Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros. Ocupó supuestamente el magnífico castillo que hoy es su hogar, cerca de Maastricht. El lugar está cargado de historia, no solo vive aquí, sino que también lo utiliza como refugio para su proceso creativo, donde se le ocurren nuevas ideas y actuaciones. André Rieu es un auténtico políglota. Domina 6 idiomas: español, inglés, alemán, francés e italiano. Gracias a su dominio de varios idiomas, puede comunicarse con seguidores de los 7 continentes durante sus actuaciones y entrevistas, lo que refuerza su vínculo con sus seguidores de todo el mundo. Abrazando los recuerdos de tiempos más sencillos. Cuando André estaba empezando, sus retratos familiares adornaban con orgullo las paredes del castillo. Los miembros de su propia familia, sin embargo, eran ahora parte integrante de su imperio. Marjorie, autora de los guiones de las representaciones, añadió palabras a la música, que conmovieron a millones de personas en todo el mundo. Su hijo menor, Pierre, tomó las riendas y ahora es vicepresidente de André Rieu Productions. En realidad, las comidas familiares eran reuniones del Consejo de Administración disfrazadas de reuniones sociales, en las que se entremezclaban los negocios y la dinámica familiar. Pero detrás de toda esta ostentación, glamour y deliciosos dulces, la juventud de André Rieu fue de todo menos feliz. Música y pasión. Los 5 lo pasamos mal cuando éramos niños y crecimos en un estrecho hogar de Maastricht. Aunque era director de orquesta, su padre apenas le demostraba cariño. ¿Y su madre? Más duro aún. André Rieu se educó en la religión católica, aunque procede de una familia protestante. Sus padres eran católicos romanos muy fervientes. André nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, en el seno de una familia dotada para la música. Es el tercero de 6 hermanos. Andries Antonia Rieu padre fue un famoso director de orquesta muy admirado por su trabajo con la Orquesta Sinfónica de Maastricht. André siempre ha tenido debilidad por el violín. Aunque la mayoría de los niños de su edad aún están descubriendo el mundo que les rodea, André estaba encantado con las grandes sinfonías de la música clásica, especialmente las piezas orquestales, cuando empezó a estudiar violín a los 5 años. Por otra parte, un entorno familiar rígido también influyó en sus años de formación. André se sentía limitado por el enfoque tradicional y a veces rígido que su padre tenía de la música clásica. Esto le impulsó a forjar su propio camino musical, dando prioridad a la accesibilidad, la conexión emocional, el deleite y la alegría por encima del formalismo. André se dedicó de lleno a su instrucción musical formal. De 1968 a 1973 estudió en el Conservatorio Real de Lieja y en el Conservatorio de Maastricht, donde recibió clases de violín de los renombrados Jo Judar y Herman Kravers. Tanto su habilidad técnica como su perspectiva creativa se forjaron en gran medida durante estos años de formación. Posteriormente, de 1974 a 1977, estudió violín con el legendario húngaro André Herler en el Conservatorio Real de Bruselas, impulsado por su afán de superación. En reconocimiento a su excelente rendimiento, recibió el Premier Prix al graduarse. En 1978 formó su primera banda, compuesta por 12 músicos, para tocar en bodas y locales pequeños. Los fondos eran limitados. Muchos espectadores no les prestaban atención. A veces ni siquiera levantaban la vista de sus cenas. André se planteó dejar la música, e incluso bromeó con la idea de abrir una pizzería. Imagínese, André Rieu sirve pizza Paganini mientras sostiene un violín. Afortunadamente para sus innumerables seguidores en todo el mundo, siguió dedicado a la música. La vida y la obra de André Rieu demuestran que la música clásica puede tener un atractivo universal y, al mismo tiempo, ser increíblemente íntima y llena de deleite. Rieu empezó a tocar con varias orquestas tras finalizar sus estudios de violín, perfeccionó sus habilidades técnicas y adquirió un mayor dominio de la dinámica orquestal mientras tocaba con la Orquesta Sinfónica de Limburgo.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el ámbito convencional de la música clásica era inflexible en comparación con su energía creativa. En su mundo ideal, el público no solo se sentaría en silencio durante las interpretaciones de música clásica, sino que estallaría en carcajadas, bailaría y sentiría una profunda conexión emocional. La orquesta Johann Strauss fue creada en Maastricht en 1987 por André Rieu, que hizo realidad su idea. La orquesta de Rieu, que debe su nombre al célebre rey del vals Johann Strauss II, compositor vienés del siglo XIX, empezó siendo pequeña, con solo 12 músicos. Sin embargo, con el tiempo llegaría a contar con más de 50 miembros, lo que la convertiría en una de las orquestas itinerantes más famosas y lucrativas del mundo. Con esta orquesta, Rieu añadió un sabor distintivo a las actuaciones de música clásica al fusionar con frecuencia música clásica ligera, especialmente valses vieneses, con una vibración dramática. El hecho de que Rieu se mantuviera firme a la hora de retirar el telón del escenario era lo que le hacía único. Impregnaba sus conciertos de bailes planificados, participación del público, trajes exquisitos e incluso momentos de comedia. Durante sus conciertos, era habitual ver al público emocionarse y bailar en los pasillos. Con su estrella en ascenso, Rieu se embarcó en una gira mundial que le llevó de Europa a América, Asia, Sudáfrica e incluso Australia, enormes estadios al aire libre o plazas históricas como la Waldbühne de Berlín, el Palacio de Schönbrunn de Viena y sus características actuaciones en la Plaza Brichthof de Maastricht, que se han convertido en tradiciones anuales que atraen a decenas de miles de fans de todo el mundo. Se hicieron famosos por sus grandiosos y acogedores conciertos, con millones de personas que pueden disfrutarlos a través de la televisión y el DVD. Estos conciertos son algo más que un acontecimiento musical, son experiencias culturales. Mezclar el atractivo popular con el refinamiento clásico es uno de los aspectos distintivos de la carrera de Rieu. En su repertorio, los crossovers modernos conviven con valses de Johann Strauss, arias de ópera y composiciones cinematográficas, entre otros. Su arreglo del segundo vals de Dmitri Shostakovich, un éxito inesperado, consolidó su posición como pionero en el campo de la música clásica. Álbumes de música clásica como Waltzing Forever, Magic of the Waltz y Love and Dance han dominado las listas de éxitos de todo el mundo. Grabaciones, especiales de televisión y plataformas de internet han contribuido a la misión de Rieu de hacer más accesible la música clásica más allá de los escenarios. Sus conciertos son muy populares y lucrativos para las salas de música clásica de todo el mundo. De hecho, Forbes lo nombró uno de los artistas en gira más taquilleros, lo cual es todo un logro para un músico clásico. Puede que los tradicionalistas critiquen a Rieu de vez en cuando, pero él es inquebrantable en su misión, aportar alegría, belleza y conexión personal a la música clásica para que los oyentes se enamoren de ella. Después de que André reorganizara su banda en 1987, la Johann Strauss Orchestra adquirió fama mundial. Johann Strauss, el primer rey del vals y prueba de que los artistas podían ser magnates comerciales, era alguien a quien admiraba. Strauss dirigió 5 orquestas a la vez. La orquesta privada más grande del mundo, a la que André acabó accediendo, es enorme. En su gira, tocaron en recintos de Asia y Europa con todas las entradas agotadas, así como en estadios llenos en Europa. En 1995, durante un memorable partido de fútbol, el éxito de André se disparó. Durante el descanso de la final de la Liga de Campeones entre el Ajax y el Bayern de Múnich, André compró astutamente un minuto de emisión en directo para mostrar sus dotes musicales. Antes del descanso, el Ajax marcó, justo a tiempo. En televisión, millones de personas presenciaron cómo André interpretaba el vals número 2 de Shostakovich. En una semana pasó de ser un artista local a convertirse en una sensación mundial, vendiendo más de 200.000 CD. Su vida dio un vuelco gracias a un gol de fútbol perfectamente sincronizado. Mis aspiraciones crecieron a la par que mis logros. Si André quería que sus actuaciones fueran los espectáculos más asombrosos imaginables, tendría que gastarse millones. Espectaculares vestidos de baile, nieve falsa y suelta de globos. Cada actuación era una fiesta salvaje. Los espectadores quedaron cautivados por el espectáculo. Los escépticos fruncían el ceño. Sin embargo, André no se preocupaba. Insistió en la autenticidad. André se las arreglaba para hacerla divertida y accesible a pesar de la opulencia. Tenía una colección de cómics de Tintín. Leía novelas policíacas para aprender español durante los encierros y guardaba con cariño un camión de juguete básico de su infancia. Este vehículo era más que un juguete.
le transportó a una época más sencilla, cuando él y su hermano Robert construían automóviles improvisados con ruedas y maderas desechadas. Pero André no era el típico coleccionista adinerado de antaño. Su atención se centraba en el futuro, ahora que su orquesta cuenta con 60 músicos y un ejército de colaboradores, lo que la convierte en la mayor orquesta privada del mundo. André tiene ambiciones aún mayores. El tamaño es mucho mayor. Convertirse en la superestrella clásica más importante del mundo y vender 40 millones de CD no fueron suficientes para él. Su objetivo era abrir nuevos caminos en la industria musical. Un concierto lunar era el sueño de André. Efectivamente, lo que oyó era exacto un cuerpo celeste. André no estaba siendo cómico. Incluso el multimillonario Richard Branson habló seriamente de construir un hotel en la luna. Branson, conocido por sus ambiciosas ideas, aseguró que se llevaría a cabo. En cuanto a André, tenía previsto ofrecer la primera actuación de la historia en el espacio con su gigantesco conjunto Johann Strauss. Todo en él sonaba absurdo. Entonces olvidarías que fue él quien llevó la música clásica a cotas más altas que incluso Beyoncé y Metallica. André Rieu era el que podía hacer un concierto en la luna. No entiendo cómo André alcanzó su nivel de logros y empuje. Bueno, André montó su orquesta en solitario. A diferencia del modelo típico según el cual este tipo de organizaciones reciben financiación de instituciones como escuelas o mecenas adinerados. A finales de los 80, cuando estaba empezando, todo lo que tenía era una idea y la fe de un pequeño grupo de músicos. Desde el primer día, André asumió enormes riesgos. Como no tenía patrocinadores ni apoyo financiero del gobierno, reinvertía todos los beneficios de sus conciertos y grabaciones en la orquesta, incluso sin tener en cuenta los gastos de viaje. Gastaba al menos $100,000 al mes en esta enorme empresa. Esto significaba que cada disco y cada concierto tenían que ser un éxito rotundo. De lo contrario, todo se iría al traste en un instante. André contrató permanentemente a unas 110 personas, entre músicos, técnicos de iluminación y cocineros. Además, 100 personas trabajaron como autónomos, ayudando con el marketing global, la logística y los viajes. De Ciudad de México a Sydney, recorrieron juntos el mundo. No era solo una empresa, era una familia. La iluminación, el vestuario, los instrumentos, los accesorios y el equipo se alojaron en 9 enormes camiones para cada lugar. A pesar de que el público percibía cada actuación como mágica, el equipo dedicaba muchas horas de práctica entre bastidores. Nadie podía hacer una acrobacia de estrella del rock bajo la atenta mirada de André. André y su equipo se mantenían sanos trayendo sus propios cocineros y durmiendo la siesta antes de los conciertos. Su reputación y sus millones de dólares podían verse afectados por una sola actuación descuidada o una noche de insomnio. André insistía en tener una pequeña reunión con sus músicos después de cada actuación. André dedicó su vida a esto. Era algo más que un simple trabajo. Esta tenaz persistencia dio sus frutos. Aunque vivimos en la era de la música digital, los discos de André se vendían como rosquillas. La colaboración entre él y su discográfica, Universal Music, que duró más de 20 años, tuvo logros increíbles. André logró una hazaña pocas veces vista en el mundo del violín, vender más de 40 millones de grabaciones en todo el mundo en menos de 20 años. Los fans de André siguieron comprando millones de DVD al año, sobre todo los que documentaban sus célebres conciertos en Maastricht, a pesar de las previsiones de que el formato se estaba extinguiendo. Cada año, André grababa y editaba meticulosamente estas actuaciones, y sus admiradores las guardaban, confirmando su sospecha de que siempre elegirían un objeto tangible, físico. André no solo era un músico de talento, sino también un consumado intérprete capaz de leer la mente de su público. Su famoso CD de temas de películas tenía canciones de éxito como My Heart Will Go On, y con frecuencia publicaba álbumes temáticos como este. Aunque de vez en cuando compone música original, André dice que suele rehacer canciones populares con su propio toque. Esta receta siempre tuvo éxito. Cada uno de sus álbumes fue un éxito rotundo, lo que le permitió ampliar su imperio y pagar a sus músicos y miembros del equipo puntualmente todos los meses. Sin embargo, era difícil mantener un éxito a tan gran escala. André se vio sometido a una gran presión para seguir vendiendo discos y agotando las entradas para los conciertos. En ausencia de patrocinadores o benefactores, asumía enormes riesgos con cada movimiento que hacía. Incluso en medio de una pandemia mundial, no podía permitirse bajar el ritmo. André cambió de marcha cuando terminaron las actuaciones y se mantuvo motivado y comprometido creando tartas para sus vecinos y el vecindario. Mientras estaba libre, planeaba proyectos aún mayores,
como la proyección de la película 2025 para celebrar su 75 cumpleaños. En el acto, titulado The Dream Continues, El sueño continúa, que se retransmitió en cines de todo el mundo, se incluyeron actuaciones inéditas de las giras internacionales de André, de niño con sueños en Maastricht a figura emblemática amada por millones de personas en todo el mundo. Toda su vida fue celebrada de esta magnífica manera. Esfuerzo, dedicación y correr riesgos que nadie más estaba dispuesto a correr fueron los secretos de la meteórica ascensión de André, que ni una sola vez ocultó. André conoció la música que nunca antes había escuchado gracias a Edgar Kochman, su suegro judío, que poseía una colección de 300 discos de vinilo y tuvo un profundo impacto en él. Millones de personas que nunca pensaron que les gustaría la música clásica pudieron disfrutar de sus actuaciones gracias a estos discos, que influyeron en su enfoque. Hava Nagila, una canción klezmer judía, fue una de las piezas de concierto más populares de André. Solo en YouTube, su interpretación de esta canción atemporal obtuvo más de 14 millones de visitas. André actuó en todo el mundo, incluido Israel, donde fue recibido con aplausos entusiastas mientras cantaba canciones populares israelíes como Jerusalem of Gold. A pesar de sus grandes logros, André se mantuvo fiel a sí mismo. André celebró sus 75 cumpleaños a lo grande, organizando una extravagante fiesta en barco que recorrió Maastricht, su ciudad natal, con su orquesta al completo. Las proyecciones de cine permitieron a los fans de todo el mundo participar, reviviendo actuaciones espectaculares de las muchas décadas de presentaciones de André. Una enorme orquesta privada, renombre internacional y riquezas que enorgullecían y angustiaban a la familia de André, algo que nadie había soñado que fuera concebible. Gran legado y logros. André Rieu ha recibido un gran número de premios y honores a lo largo de su distinguida carrera. Estos galardones y honores no son solo por su contribución a la música, sino también por su efecto cultural en todo el mundo. El título de Caballero de la Orden del León neerlandés, considerado uno de los más altos galardones civiles de los Países Bajos, le fue concedido por la reina Beatriz de Holanda en agradecimiento a sus contribuciones en el campo de la música y su implicación en la promoción de la cultura neerlandesa a escala mundial. Además, sus conciertos y discos le han valido certificaciones de platino y multiplatino en varios países. Se han vendido millones de CD y DVD en todo el mundo, incluidos Europa, Australia y otras regiones. Además, Rieu ha sido galardonado con varios ACO Classic Awards en Alemania, Classic Pred Awards en el Reino Unido y numerosas distinciones de los World Music Awards, todo ello en reconocimiento a su notable éxito como artista clásico de mestizaje. Sus conciertos figuran constantemente entre los más taquilleros, y a menudo actúa con famosos del pop. Esto es algo casi inaudito en el mundo de la música clásica. El legado cultural que André Rieu sigue construyendo es probablemente más valioso que los premios o las estadísticas de ventas que seguirá acumulando, para un gran número de personas, sobre todo las que no están familiarizadas con la música clásica o se sienten atemorizadas por ella. Rieu se ha convertido en la puerta de entrada al género. Obras maestras de la música como valses, operetas y composiciones barrocas se presentan a menudo a los jóvenes oyentes por primera vez a través de su música. Ha conseguido poner en tela de juicio la idea de que la música clásica está reservada a la clase alta, a través de la creación de espectáculos que no solo son sofisticados, sino también emocionalmente convincentes. Extiende una invitación a todos los individuos, desde los entusiastas de la música avesados a los asistentes a conciertos que asisten a su primer concierto. El hecho de que sea capaz de hacer que cada actuación parezca una celebración y una experiencia personal es una de las características más interesantes de su obra. Durante las actuaciones, Rieu interactúa frecuentemente con el público y cuenta chistes, lo que contribuye a crear un ambiente amistoso e incluso familiar. Las personas que forman parte de su orquesta Johann Strauss no son solo intérpretes, sino actores esenciales en la progresión narrativa y emocional de cada actuación. Hay varios músicos que llevan décadas con él, y el hecho de que se muestren claramente felices mientras tocan contribuye a la sensación de camaradería y encanto que desprende la orquesta. Además de sus actuaciones, Rieu también está muy implicado en el desarrollo de musicales y la administración de empresas. Todos los aspectos de sus espectáculos, desde la iluminación y la música hasta el diseño del vestuario y la logística, son gestionados minuciosamente por su empresa de producción. La meticulosa atención al detalle que ha demostrado ha contribuido a que sus conciertos figuren entre los más profesionales del sector. A la impresión de grandeza y magia que caracteriza a un concierto típico de Rieu contribuye incluso su escenografía.
que incluye reconstrucciones de castillos vieneses o palacios de hielo, entre otras cosas. André Rieu es algo más que un violinista o un director de orquesta, es un embajador mundial de la alegría a través de la música. Es un músico que lleva muchos años actuando. Ha dejado una huella inconfundible en el mundo de la interpretación clásica por su capacidad para combinar virtuosismo y corazón, tradición y creatividad. Mucha gente considera que sus actuaciones son algo más que eventos musicales. Son experiencias vitales que constituyen momentos de unión, belleza y humanidad compartida. Gracias por ver el video. Puedes hacer clic en los vídeos de la pantalla para ver otros vídeos interesantes. No olvides dar a me gusta y suscribirte para estar al día de nuevos vídeos.